Estoy segura de que alguna vez habéis conocido a alguien que la primera vez que visteis a esa persona os llamó muchísimo la atención, que la primera impresión fue como de wow, pero que a medida que fueron pasando los días, a medida que os fuisteis conociendo un poco más, os quedasteis como con la impresión de ya no tengo esa sensación, ya no me llama tantísimo la atención como me llamó la primera vez. Y eso es porque muchas veces pensamos que solamente las personas que son especialmente guapas físicamente, que llaman más la atención, pueden resultar personas atractivas para los demás. Y bajo mi punto de vista eso es algo que está muy lejos de la realidad. Así que hoy vamos a hablar sobre maneras o hábitos de resultar mucho más atractivos para los demás sin tener en cuenta el físico. Mi nombre es Andrea, si eres nuevo por aquí, y bienvenidos un día más a mi canal. La primera y probablemente una de las más importantes son las habilidades comunicativas. Cuando una persona tiene buenas habilidades comunicativas, es como que la persona con la que está hablando de cierta manera se siente cautivada por la conversación, se siente más atraída por la conversación, le va a llamar más la atención, va a sentirse mucho más atraída de querer conversar contigo, de tener conversaciones contigo, se va a sentir atraída por cómo tú te expresas, por cómo tú expresas tus ideas, por la conversación en general. Es que le va a llamar mucho la atención y va a querer mantener conversaciones contigo. La mayor parte de las veces no es lo que tienes que decir, sino cómo lo dices. Y probablemente es la habilidad que más te va a permitir crear y forjar relaciones, tanto relaciones personales y de amistad como laborales. Y nos guste más o nos guste menos en la vida en general, muchas veces no es lo mucho que te esfuerces en algo o lo talentoso que seas, sino a quien conoces. Así que sin duda trabajar en las habilidades comunicativas no solamente es importante a la hora de resultar más o menos atractivos para los demás, sino también a la hora de abrir nuevas puertas, a la hora de crear una impresión, y es algo que llama mucho la atención y que te va a abrir o te va a cerrar puertas. La siguiente, y creo que algo también súper importante, es un buen sentido del humor. Básicamente aprender a tomarse las cosas menos personal, a llevar las bromas, a aceptar las bromas, y también aprender a reírnos de nosotros mismos, de nuestros propios errores, de nuestras equivocaciones, y aprender a tomarse las cosas en general menos en serio y con mucho más sentido del humor. Más allá de la vergüenza que te pueda dar en ese momento o de lo cortado que te hayas quedado tal, saber reírte tú mismo de esos momentos creo que lo que hace es construir y reforzar tu carácter, construir y reforzar tu personalidad. Solamente genera más confianza en uno mismo y no tener miedo a que nos ocurra algo vergonzoso, a que nos pase algo vergonzoso, a que digamos alguna tontería o a que hagamos alguna metedura de pata. Si pasó y nos pasa a todos, y todos en algún momento decimos alguna tontería o hacemos alguna tontería, nos reímos todos y se acabó. Al final del día, la persona con la que se queda con eso en la cabeza, con ese momento vergonzoso, es uno mismo. El resto de personas no le dan tanta importancia ni lo van a recordar tanto como tú mismo. Es algo que se queda más en tu cabeza que en la de los demás. Entonces, pues bueno, yo creo que todos esos momentos vergonzosos al final, con el tiempo, siempre acaban resultando anécdotas muy buenas. O sea, de verdad podría hacer un podcast de todas las cagadas por tema del idioma o por tema de no saber el vocabulario en algún momento, incluso por yo estar acostumbrada a hacer las cosas de diferente manera o cosas así, ¿no? Pasé por un montón de momentos vergonzosos de decir, tierra, trágame. Este tipo de cosas. Es como al final pues eso no hizo más que reforzar mi personalidad y ayudarme a ir perdiendo el miedo a meter la pata, ¿no? Y a decir, joder, por tema de idioma o por no saber cómo se dice tal cosa, cómo se hace tal cosa o tal, puedo hacer el ridículo y qué miedo, ¿no? Y quedarme súper cortada y que hubiese como un momento de tensión o cosas así, ¿no? Es aprender a llevar esos momentos y ya está. Y hoy en día son anécdotas que tengo para contar, que las cuento bien orgullosa. Al final creo que la vibra que se desprende, la energía que se desprende es muy diferente cuando tienes un buen sentido del humor, cuando sabes llevar todas estas cosas, cuando no se crea un momento de tensión por un momento vergonzoso. Es muy diferente a cuando sí. Y al final una persona que te sabe hacer reír y una persona con la que te puedes reír, es que no hay ni punto de comparación. Es muchísimo más atractiva que una persona con la que no. Y la impresión que creas en los demás y la vibra que transmites a los demás es completamente diferente. Tercero, y algo que creo que también resulta súper atractivo, es el misterio. Misteriosa en el sentido de que no está centrada en la vida de los demás y se centra en su vida propia. Imaginaos una persona con la que quedáis y los temas de conversación que surgen es pues lo que pasó aquí, lo que pasó allá, lo que le pasó a no sé quién y lo que le pasó a no
no sé cuánto. Al final la sensación que se genera es un poco incluso hasta de desconfianza, de no poder contarle demasiadas cosas, y al final son conversaciones vacías que no te van a aportar nada, y la sensación que da es que esa persona no está centrada en sí misma, no está centrada en sus asuntos, sino que está centrada en la vida de los demás, en los asuntos de los demás. Por el contrario, una persona con la que surgen conversaciones totalmente diferentes, que no necesita sacar la vida de otras personas para llevar una conversación, resulta misterioso al final, porque te da esa sensación de está súper centrada en su vida, está súper centrada en sus asuntos, no necesita centrarse ni poner su foco de atención en la vida de los demás, y eso es muy atractivo. Lo dije y lo vuelvo a repetir, lo que Juan dice de Pedro dice mucho más de Juan que de Pedro, y es que no puedo estar más de acuerdo con esta frase. Si una persona que está chismeando, que está súper pendiente de la vida de los demás o hablando de los demás, resulta mucho menos atractiva, genera desconfianza y resulta poco interesante. Y por último, y creo que algo también súper importante, es saber prestar atención. Marca muchísimo la diferencia cuando estás sentado con alguien, hablando con alguien, y tienes tu plena atención puesta en esa persona. Yo es algo en lo que he tenido que trabajar mucho. Me costaba mucho mantener la atención en la conversación. Sin duda fue algo que trabajé bastante para cambiarlo. Fue una época en la que tenía mucha ansiedad y tal, entonces perdía la concentración, perdía la atención muy rápido, estaba todo el rato con la cabeza en otro sitio, pero no presente. Cuando me daba cuenta era como, joder, es que no sé lo que me ha dicho, o sea, había perdido el hilo de la conversación totalmente. Si la persona me llamaba la atención o se enfadaba o le parecía mal o lo que sea, tenía razón, porque era una falta de respeto, ¿no? Y fue algo en lo que trabajé bastante para cambiarlo y perder esa costumbre y ser capaz de tener y mantener mi atención plena en la conversación. Y como os comentaba antes, y algo que creo que está muy ligado a lo de las habilidades comunicativas, la vibra y la energía que se transmite y cómo las personas se sienten cuando están contigo, y sobre todo después de quedar contigo, es probablemente lo más atractivo y es probablemente lo más magnético. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y es algo obvio. Cómo te sientes con esa persona, cómo te hace sentir, la vibra que te transmite, es probablemente lo que más te atrae. Y esto es algo que se nota mucho también a través de la atención plena. Cuando estás con alguien y esa persona tiene la atención plena puesta en ti y tú tienes la atención plena puesta en esa persona, la vibra que se está generando, la energía que se está generando y lo que se está desprendiendo de ese momento es algo súper atractivo, es algo que es algo magnético, es algo que te llama la atención, dan ganas de querer repetirlo después, ¿no? Porque te atrajo ese momento, te atrajo cómo te sentiste con esa persona. Mucho más que el físico, sin duda. Yo creo que el poder de la energía de las personas y el poder de cómo las personas podemos hacer sentir a los demás es 1000 veces más atractivo que un físico. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si ya llevas un tiempo por aquí, te habrás dado cuenta de que este fue un tema que ya traté hace un tiempo, pero error de principiante total. No sé por qué en este vídeo me puse muy cerca de la cámara y era algo que me daba mucha rabia, y que además ese día no me sentía en el mood de grabar y aún así grabé igual. En fin, el resultado final del vídeo no me encantaba, así que he decidido cambiarlo con algunas modificaciones también. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto en otro próximo vídeo.